Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Cuando el apetito determina mi crecimiento. Y mirad conmigo en Mateo nuevamente, capítulo 5, verso 1. Viendo a las multitudes, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Juntos, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice que somos felices. Somos doblemente felices y bendecidos cuando tenemos hambre y sed espiritual. El doctor Pentecost escribe, hablando sobre el Sermón del Monte, lo siguiente: ¿a qué es debido que algunos cristianos continúan como bebés espirituales y otros hacia la madurez espiritual? Pentecost presenta el concepto la pregunta: ¿cómo es posible que hay creyentes que durante todos los años de su vida como creyentes permanezcan como niños espirituales y otros puedan crecer en su vida? Según la declaración de nuestro Señor, el secreto del crecimiento espiritual reside en el apetito espiritual que tú y yo tenemos, ya que cuando mi apetito determina mi crecimiento, el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual y la salud espiritual van unidos de manera inseparable al apetito espiritual que tú y yo tengamos. El hambre y sed no son conceptos ajenos a nosotros. Todos los días sabemos de que hay alguien que tiene hambre y que hay alguien que tiene sed y que hay alguien que tiene necesidad. Y el Señor Jesucristo, a utilizar estos términos, va a describir en el sujeto, en nosotros, en los creyentes, esa necesidad profunda por alimento, esa necesidad profunda por satisfacer nuestra sed, una necesidad espiritual más que plenamente física. Ahora, ¿qué hace una persona que está hambrienta o sedienta? ¿Qué es lo que hace una persona hambrienta o sedienta? En primer lugar, procederá a suplir sus necesidades, orientará su vida, tomará decisiones que le ayuden a satisfacer su necesidad. ¿Qué hace una persona hambrienta? En primer lugar, procede a suplir sus necesidades, toma una decisión y esa está basada en tratar de satisfacer su necesidad. Pero en segundo lugar, de alguna forma pagar el precio para satisfacer su necesidad. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una persona sin recursos económicos, pero que tiene verdadera hambre y verdadera sed? ¿Qué hará? ¿Qué hará una persona así? La verdad que una persona así aún estará dispuesta a perder su dignidad buscando en los basureros, buscando en cualquier parte, ¿cómo qué? Satisfacer su necesidad. Cuando era pequeño, en la casa de mi madre, domingo tras domingo, en una gran calle, en una avenida, se establecía todos los domingos a la mañana una feria. Era un mercado libre donde vendían verduras, donde vendían mercadería, y todos los verduleros, siempre cuando ponían su mercadería, sus frutos, sus frutas sobre las mesas que ellos establecían, comenzaban a separar y siempre habían canastos de verduras o frutas que estaban completamente podridas. Y a mí me llamaba la atención cómo algunas personas, aún niños, andrajientos, hombres mayores, andrajientos, iban y buscaban en esa fruta descompuesta algo para poder comer. Es porque una persona cuando tiene hambre no simplemente mira para suplir su necesidad, sino que procede de alguna forma a poder satisfacerla. Había un hombre, recuerdo aún siendo niño, que aproximadamente debe haber tenido entre unos 35 o 40 años. Siempre golpeaba a la puerta de casa y decía lo mismo: tiene un pedazo de pan duro que me dé por favor de comer. Es porque cuando hay hambre, aún perdemos la dignidad
y buscamos aún en los basureros para satisfacer nuestras necesidades porque hay un anhelo, hay una necesidad profunda. Ahora, es evidente que cuando nuestro Señor Jesucristo utiliza el concepto de hambre y sed, está ilustrando una verdad espiritual por medio de un concepto que tú y yo conocemos acerca de necesidad. Jesús aquí está poniendo en lenguaje comprensible una verdad espiritual profunda que tiene que ver con mi necesidad de Dios. El hombre, por naturaleza, tiene un poder, una fuerza que es el hambre. El hambre mueve a una persona. Es ese deseo de victoria, es ese deseo de éxito, ese deseo de alcanzar. Una persona que tiene hambre de éxito estará dispuesto a sacrificar cualquier cosa en su vida para obtener ¿qué cosa? Sea una medalla, sea un trofeo, sea un reconocimiento, sea un galvano, sea algo. Y él se esforzará porque tiene esa hambre, esa necesidad. Ahora, A.W. Tozer, un increíble escritor, ya fallecido, él decía lo siguiente: los grandes personajes de la Biblia y de la historia cristiana tenían una hambre insaciable de Dios. Todo personaje de las Escrituras, todo héroe de la fe de la historia del cristianismo ha tenido este común denominador: una hambre, una sed insaciable de Dios. Y si hay algo que ha perdido en el día de hoy, siglo XXI, la iglesia del Señor Jesucristo, es que ya no tenemos hambre y sed de justicia. No buscamos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro anhelo, porque nos hemos enfrascado, nos hemos amarrado a un sistema religioso. Déjame decirte algo, Dios desea que lo busquemos y que lo busquemos con ese deseo. Si tomas a todos los grandes héroes de la Biblia y de la fe, nos daremos cuenta que muchos de estos personajes son con características, con trasfondos, con procederes completamente diferentes. Todos tenían aspectos, cualidades en su vida diferentes, pero si hay un común denominador en todos los héroes, tanto bíblicos como de la historia cristiana, es que todos manifestaron pasión por conocer cada día más a la persona de Dios, pasión que el pueblo de Dios lamentablemente ha olvidado. Permíteme mostrarte dos ejemplos del Antiguo Testamento de esta hambre y de esta sed espiritual. El primer ejemplo, que es un ejemplo claro de esta hambre, de esta búsqueda, de esta sed de Dios, la encontramos en la vida de Moisés. Moisés es un tremendo hombre de Dios que ha tenido grandes, o que tuvo, mejor dicho, grandes experiencias a hacer con Dios. ¿Recuerdas cómo Dios le llamó? De una forma sobrenatural, una zarza, un arbusto que ardía constantemente, pero ¿qué? No se consumía. Luego Dios lo llama al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios se revela a Moisés, y Dios le da a Moisés la ley de Dios, los mandamientos, y ahí está Moisés en comunión. Pero déjame decirte algo, él podría haberse quedado con esa experiencia, con ese recuerdo. ¿Cuántos creyentes viven mirando hacia atrás lo que fueron, lo que hicieron, sus logros, y olvidan el presente, olvidan el hoy, el ahora? ¿Cuántas iglesias viven del pasado, de las victorias del pasado? Mis queridos, el creyente no mira hacia el pasado, mira hacia adelante, olvidando que ciertamente lo que queda atrás. Y me encanta en Éxodo capítulo 33, verso 13, míralo ahí, que Moisés no se conformó con su experiencia. Es por eso que es un ejemplo de hambre y de sed de Dios. En el capítulo 33, verso 13, Moisés dice así: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, porque para que te conozca y halle ¿qué? Gracia en tus ojos. Él ya ha conocido aspectos de la revelación de Dios, pero no está satisfecho. ¿Por qué Moisés no está satisfecho de eso? Porque él verdaderamente que tiene hambre y sed de Dios. Me encanta el verso 18. Mira lo que él dice ahí. Y entonces dijo: te ruego que me muestres ¿qué cosa? Tu gloria. No estuvo satisfecho en su vida con lo que ya había recibido. ¿Quería qué? Más y más. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia de un hombre o una mujer, de un creyente que tiene hambre y sed de justicia. Otro ejemplo tremendo en las Escrituras, sin duda alguna, es el dulce cantor de Israel. Me refiero al rey David. David es un hombre que manifiesta en sus escritos
hambre por la presencia de Dios. Mira el Salmo 27. Salmo capítulo 27, verso 4. Él dice así: una cosa he demandado a Jehová. ¿Y qué? Esta buscaré, ¿qué es? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué está mostrando David ahí? Hambre y sed de justicia. Esta es la forma que describe David su relación con Dios. Esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hambre y sed de Dios. Mira el Salmo 42, verso 1 y 2. Salmo 42, verso 1 y 2. Como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué dice el salmista? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y mira lo que agrega: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es evidente que la experiencia de David, él está lejos del santuario. Él no está en Jerusalén. Él no está cerca de Jerusalén. Y él anhela, él desea estar en el templo. ¿Para qué? Para estar con su Dios. ¿Por qué? Porque él tiene verdadera hambre y sed de justicia. Lo que la religión ha olvidado. Porque la religión estereotipa un sistema, una fórmula, un quehacer, reglas. La verdadera espiritualidad reside en tener hambre y sed de justicia. Mira otro salmo interesante. Matthew Henry comenta lo siguiente. Me encantó, por eso lo cito acá. Él dice así: el santo amor a Dios es la vida y el alma de toda verdadera religiosidad o espiritualidad. ¿Lo tiene? El santo amor a Dios es la vida y el alma de toda verdadera espiritualidad. Por sobre todas las cosas, amar a Dios. Hambre y sed de justicia. Salmo 119, que no lo podemos leer ahora por la cantidad de versículos que tiene. Hay una palabra que se repite y que capta muy bien hambre y sed de justicia. ¿Sabe qué utiliza el salmista en ese capítulo? Él dice: de todo corazón. Mira tu Biblia ahí en Salmo 119. En el verso 10, ¿sabe qué nos va a decir? Que él busca a Dios de todo corazón. Con todo mi corazón, ¿qué? Te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 34, ¿sabes qué nos dice? Que con todo el corazón él quiere cumplir la ley de Dios. Dice el verso 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré. ¿De qué? De todo corazón. Verso 58, suplica de todo corazón la presencia de Dios. Él dice así, Salmo 119, verso 58. Tu presencia supliqué, ¿qué? De todo corazón, ten misericordia de mí, según tu palabra. Verso 69 dice que él de todo corazón guarda todos los mandamientos de Dios. Mira lo que dice: contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo ¿qué? Guardaré de todo corazón tus mandamientos. Verso 145. Clama con todo su corazón a Dios. Él dice así: clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. ¿Te das cuenta? Clamé con todo el corazón. Significa hambre y sed de justicia. De todo corazón significa darle todo lo que uno tiene por ir en pos de Dios. Nuevamente, A.W. Tozer ha escrito un libro. No sé si tú lo has leído alguna vez. Pretendo en algún momento ponerlo en el boletín o en algún boletín dentro de la iglesia para que lo puedan leer. El libro se llama así: La búsqueda de Dios. Si usted lee ese libro, pequeño libro, no va a quedar tranquilo. Producirá algo en su vida, será de bendición porque es un libro tremendamente. Trato de leerlo una vez al año porque es un desafío para tener constantemente esa hambre y sed de justicia. Permíteme ahora, ya que hemos visto estos dos ejemplos de sed y hambre de Dios en la vida de Moisés, en la vida de David, permíteme hablarte sobre evidencias del hambre y sed de Dios. Características que tú y yo debemos tener. Señales que tú y yo debemos tener, porque escúchame bien, es muy posible que si no tienes pasión por Dios, si no tienes hambre y sed de Dios, es muy posible que algo esté mal en tu vida. Algo está equivocado de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. David de Jeremiah, él dice lo siguiente: todos tenemos de Dios
lo que queremos. Y me quedé pensando, todos tenemos de Dios lo que queremos. ¿Sí? Porque la medida de mi crecimiento es mi apetito espiritual. El tema nuestro tiene que ver cuando mi apetito determina mi crecimiento. Si yo tengo poco apetito espiritual, mi vida tendrá ¿qué? Poco crecimiento espiritual. Es por eso que tú tienes que hoy analizar tu vida y ver dónde estoy en mi vida cristiana. ¿Cuánto realmente he crecido en mi vida espiritual? En el contexto histórico, cuando Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el contexto histórico, muchos de los que estaban escuchando a Jesús realmente tenían hambre. Realmente tenían necesidad. Uno a veces está ajeno a hambre y sed, porque algunos de nosotros nos hemos olvidado de nuestro pasado, de nuestros países, donde ahí sí que había necesidades. Hablando con un hermano, me decía que cuando él era más joven o más pequeño, no existía agua potable. Y tenía que ir, ¿cómo le llaman? Con cumbos, con barriles, a buscar ¿qué cosa? El agua. No sé si fue su experiencia, yo recuerdo viviendo en ciertos sectores donde no teníamos agua y teníamos que esperar una vez a la semana que pasase una famosa cuba, que era un vehículo con un contenedor repartiendo o regalando agua. Cuando Jesús está hablando acá, los hebreos no podían conseguir agua en cualquier parte, eran lugares desérticos. Entonces ellos captaron muy bien lo que significa tener ¿qué? Hambre y sed de Dios. Posiblemente tú te has olvidado. Yo recuerdo cuando era pequeño, fue aproximadamente entre el golpe de Estado en mi país, 72, 73, 74, uno de esos años fue. Tenía aproximadamente 5 a 6 años. Y a mí me extrañó que mi madre y mis abuelos tomaran estos fideos, de estos espaguetis, y los pasaran por esa maquinita que es para moler el choclo o el elote. Pasaban ahí el fideo y lo molían. Y a mí me llamaba la atención, ¿por qué molerlo? Sencillo. Era para hacer pan, para que mi hermano y yo tuviésemos algo para comer. Porque en esa semana, ninguno de los mayores de esa casa tuvo algo para llevar a su boca. No había pan. Y un pequeñito, un niño, lo que siempre está pidiendo que es un pedazo de pan, algo para comer. Eso es cuando ya comienzan a escasear, cuando ya en las personas comienza a haber ¿qué? Hambre o verdadera hambre. Ahora, una persona con hambre, escúchame bien, el hambre espiritual evidencia, escúchame bien, tu realidad y mi realidad espiritual. Les explico. Si tú, analiza tu vida, no tienes hambre o sed espiritual, es muy posible que no tengas en tu vida una vida espiritual. ¿Por qué? Una persona que manifiesta hambre evidencia que tiene una vida espiritual que cuidar. ¿Lo tiene? Nuestro Señor Jesucristo dice así, felices no cuando somos justos, sino cuando ¿qué? Tenemos hambre, anhelamos ser ¿qué cosa? Justo. Justo puede ser en el aspecto moral, en el aspecto civil, en el aspecto judicial. Déjame decirte algo, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 3, el 6 verso 33, Jesús nos dice así, más buscad primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Si tú no tienes ningún apetito espiritual, si tú no tienes deseo de buscar a Dios en tu vida, es muy posible que algo muy serio está mal en tu vida. No hay en tu vida vida espiritual. No me refiero a religión, sino esa búsqueda profunda, esa necesidad que tengo de Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras, el Nuevo Testamento, constantemente nos dice así, debemos crecer en nuestra vida espiritual. Y un creyente que no crece en su vida espiritual, algo anda mal. Hay un problema espiritual. Según a los Corintios capítulo 3, verso 18, dice que día a día tú y yo vamos creciendo de gloria en gloria. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice la Biblia lo siguiente, que día a día somos perfeccionados. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La va a perfeccionar. Pero si tu vida, si tú no tienes en tu interior hambre y sed por Dios, es muy posible que estás en el camino equivocado. Y aún me atrevería a decir más, que disfrutas de los beneficios morales del cristianismo, pero no eres ¿qué? Un hijo de
Dios. Las Escrituras nos exhortan en esto. ¿Estás satisfecho con tu vida espiritual? ¿Estás satisfecho con tu vida espiritual? Una persona que tiene hambre y sed de justicia no está satisfecho. Mira adelante. Y a veces en mi propia vida digo, Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo estas áreas en mi vida? ¿Por qué no soy mejor siervo? ¿Por qué no soy mejor creyente? ¿Por qué no busco más apasionadamente al Señor? Si tú no estás satisfecho con tu vida espiritual, es que realmente estás en la dirección que es correcta. Pero si tú te sientes, yo estoy bien, asisto a la iglesia, estoy tranquilo. Si tú estás satisfecho con la vida que tienes ahora, es muy posible que no estás creciendo, porque mi apetito espiritual determina qué cosa, mi crecimiento. No sé si recuerdas un coro que solíamos cantar hace muchos años atrás. Decía así: yo quiero más y más de Cristo. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Ya lo sabes. Queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.